Hola, buen día. En esta presentación veremos el tema de reparación de tejidos. El término reparación, a veces cicatrización, hace referencia al restablecimiento de la arquitectura y la función tisulares tras una lesión. La capacidad de reparar el daño causado por las agresiones y la inflamación es esencial para la supervivencia de un organismo. La reparación de tejidos dañados tiene lugar a través de dos tipos de reacciones: la regeneración por proliferación de células residuales no lesionadas y la maduración de células madres adultas o tisulares y el depósito de tejido conjuntivo para formar una cicatriz. En la regeneración se produce por proliferación de las células que han sobrevivido a la lesión y mantienen la capacidad de proliferar. En otros casos, las células madre adultas contribuyen a la restauración de los tejidos dañados. En cuanto al depósito de tejido conjuntivo o formación de cicatriz, si los tejidos lesionados no son capaces de restablecerse por completo o si las estructuras de soporte del tejido están gravemente dañadas, la reparación se lleva a cabo por aposición de tejido conjuntivo fibroso, proceso que puede dar lugar a la formación de una cicatriz. Aunque la cicatriz fibrosa no es normal, ofrece suficiente estabilidad estructural, de modo que el tejido lesionado suele ser capaz de funcionar. Fibrosis se refiere al depósito extenso de colágeno como consecuencia de la inflamación crónica o tras una necrosis isquémica extensa. Cuando la fibrosis se desarrolla en el espacio tisular ocupado por exudado inflamatorio, el proceso se denomina organización. En la regeneración de células y tejidos lesionales, implica proliferación celular, promovida por factores de crecimiento y estrechamente dependiente de la integridad de la matriz extracelular y del desarrollo de células maduras a partir de células madre. Durante la reparación tisular proliferan distintos tipos de células. Entre ellos se cuentan los residuos del tejido lesionado, células endoteliales vasculares y fibroblastos. La capacidad de los tejidos para repararse a sí mismos viene determinada en parte por su capacidad regenerativa intrínseca. Según este criterio, los tejidos del cuerpo se dividen en tres grupos: tejidos lábiles, tejidos estables y tejidos permanentes. Los tejidos lábiles se destruyen y ponen continuamente por maduración a partir de células madre adultas. Ejemplos de estos son las células hematopoyéticas y epitelios superficiales. Los tejidos estables son células que se encuentran en reposo en un estado normal. Sin embargo, al haber una lesión, entran en una división en respuesta a esta. Ejemplo de estos son el parénquima de la mayoría de los órganos sólidos. En cuanto a los tejidos permanentes, no son proliferativos en la vida postnatal. Ejemplo de estos son las neuronas y células musculares cardíacas. La reparación de estos tejidos se lleva a cabo por la formación de cicatriz generalmente. La proliferación celular es regida por señales aportadas por factores de crecimiento y procedentes de la matriz extracelular. Los factores de crecimiento son producidos por células próximas a la lesión, como son macrófagos o células epiteliales y del estroma. Estos factores de crecimiento activan vías de señalización, cuya función es la producción de proteínas que conducirán a las células durante el ciclo celular o activarán puntos de control de este mismo. La proliferación de células residuales se ve complementada por el desarrollo de células madre maduras, formadas a partir de células madre. Las células madre más importantes para la regeneración tras una lesión son las células madre adultas, células que viven en nichos especializados, y se cree que las lesiones desencadenan señales en estos nichos que activan las células madre latentes para que proliferen y se diferencien, dando lugar a células madre que reprueban el tejido lesionado. El restablecimiento de la estructura tisular normal solo se produce cuando el tejido residual esté estructuralmente intacto, como sucede tras una resección quirúrgica parcial. En cambio, si todo el tejido está dañado por infección o inflamación, la regeneración es incompleta y va acompañada de cicatrización. La reparación por depósito de tejido conjuntivo sucede cuando la reparación no puede realizarse solo mediante regeneración. Es posible proceder a reponer las células lesionadas con tejido conjuntivo, dando lugar a la formación de cicatriz. Los pasos para la formación de una cicatriz. En primer lugar, hay una angiogenia. Esta se refiere al proceso de desarrollo de nuevos vasos a partir de los existentes, que aportan los nutrientes y el oxígeno necesarios para el proceso de reparación. Los vasos recién formados son permeables debido a las uniones
endoteliales incompletas, ya que el factor de crecimiento que regula la angiogenia incrementa la permeabilidad vascular. Ello es, en parte, la causa de edema que puede persistir en las heridas que están cicatrizando. La angiogenia se produce por los siguientes pasos. Existe una vasodilatación debida a la liberación de óxido nítrico y aumento de la permeabilidad inducido por el factor de crecimiento endotelial. Hay una separación de los pericitos de la superficie abluminal y degradación de la membrana basal para permitir la formación de brotes vasculares. Existe también una migración de células endoteliales hacia el área de lesión y proliferación de células endoteliales en esta misma área, remodelación de los tubos capilares y reclutamiento de células periendoteliales para la formación de un vaso maduro. Por último, existe la supresión de proliferación y migración endotelial y depósito de la membrana basal para formar el nuevo vaso. Posteriormente, se lleva a cabo la formación de tejido de granulación. Este se produce en dos fases, migración y proliferación de fibroblastos y el depósito de proteínas de la matriz extracelular, junto con los vasos y los leucocitos entremezclados. Estos componentes forman el tejido de granulación. Este proceso está regulado por citocinas y factores de crecimiento, producidos a nivel local. El factor transformador de crecimiento beta, conocido como TGF-beta, es la citocina más importante en la síntesis y depósito de proteínas de tejido conjuntivo. Este estimula la migración y proliferación de fibroblastos, aumenta la síntesis de colágeno y fibronectina y atenúa la degradación de matriz extracelular por inhibición de metaloproteinasas. La síntesis de colágeno es especialmente importante para el desarrollo de resistencia en el lugar de la herida en cicatrización. La síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos comienza en la fase inicial de cicatrización. El tejido de granulación evoluciona hasta formar una cicatriz compuesta por fibroblastos fusiformes, en buena parte inactivos, colágeno denso, fragmentos de tejido elástico y otros componentes de la matriz extracelular. A medida que la cicatriz madura, se registra una progresiva regresión vascular que con el tiempo transforma el tejido de granulación altamente vascularizado en una cicatriz de color claro, en buena parte avascular. Algunos de los fibroblastos también adquieren rasgos propios de las células de músculo liso, como la presencia de filamentos de actina, y reciben el nombre de miofibroblastos. Estas células contribuyen a la contracción de la cicatriz con el tiempo. Por último, se lleva a cabo la remodelación del tejido conjuntivo. La maduración y reorganización del tejido conjuntivo, remodelación, genera una cicatriz fibrosa estable. La degradación de colágenos y otros componentes de la matriz extracelular es llevada a cabo por una familia de metaloproteinasas de matriz conocidas como MPP. La síntesis y secreción de estas es regulada por factores de crecimiento, citocina y otros agentes, llevando a cabo la formación de la cicatriz. Entonces, los pasos en la formación de la cicatriz son la angiogenia, la formación de tejido de granulación y la remodelación del tejido conjuntivo. Los factores que influyen en la reparación celular se pueden dividir en factores extrínsecos e intrínsecos. Entre los factores extrínsecos tenemos la infección, que puede prolongar la inflamación y puede incrementar el alcance de la lesión tisular a nivel local. También la administración de glucocorticoides, que tienen efectos antiinflamatorios bien documentados y puede debilitar la cicatriz. No obstante, en algunos casos los efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides son positivos. Otro factor son los factores mecánicos, que pueden ocasionar que los bordes de la herida se separen y se produzca dehiscencia de la herida. Otro de los factores extrínsecos es la presencia de cuerpos extraños dentro de la herida, como pueden ser fragmentos de acero, vidrio o hueso. Dentro de los factores intrínsecos tenemos diabetes, que es una de las principales causas sistémicas de cicatrización anómala de heridas. El estado nutricional, en particular la deficiencia de proteínas y de vitaminas, sobre todo la vitamina C, inhibe la síntesis de colágeno y retrasa la cicatrización. Otro factor es la mala perfusión, ya sea por aterosclerosis, diabetes o obstrucción de drenaje venoso. Otro factor es el tipo y alcance de la lesión. Estos afectan a su ulterior reparación. El restablecimiento completo únicamente tiene lugar en tejidos compuestos por células estables y lábiles. La localización de la lesión y el carácter del tejido lesionado también son importantes.
Por ejemplo, la inflamación desarrollada en espacios tisulares produce abundantes exudados. La reparación se lleva a cabo en ocasiones por digestión del exudado, iniciada por las enzimas proteolíticas en los leucocitos, y la reabsorción del exudado licuado. Esto se denomina resolución o remisión. Un ejemplo de reparación de tejidos y fibrosis es la cicatrización de heridas cutáneas. Este proceso comprende tanto regeneración epitelial como formación de cicatriz de tejido conjuntivo y se lleva a cabo por dos vías, cicatrización por primera intención y cicatrización por segunda intención. En la cicatrización por primera intención se genera cuando la lesión afecta solo a la capa epitelial. El principal mecanismo de reparación es la regeneración epitelial, también llamada unión primaria o cicatrización por primera intención. La reparación consta de tres procesos interconectados: inflamación, proliferación de células epiteliales y de otros tipos, y maduración de la cicatriz de tejido conjuntivo. Las heridas inducen a una rápida activación de las vías de coagulación, que determina la formación de un coágulo sanguíneo en la superficie de lesión. Además de eritrocitos atrapados, el coágulo contiene fibrina, fibronectina y proteínas del complemento. Dicho coágulo sirve para detener la hemorragia y actúa como soporte para las células que migran, las cuales son atraídas por factores de crecimiento, citocinas y quimiosinas liberadas en la zona. Al producirse la deshidratación de la superficie externa del coágulo, se forma una costra que cubre la herida. En un plazo de 24 horas se observan neutrófilos en el borde de la incisión, migrando hacia el coágulo de fibrina. Estas células liberan enzimas proteolíticas que comienzan a eliminar residuos. Las células basales de la epidermis comienzan a mostrar una mayor actividad mitótica. Transcurridas entre 24 y 48 horas, las células epiteliales de ambos bordes ya han comenzado a proliferar a lo largo de la dermis, depositando componentes de la membrana basal a medida que avanzan. En torno al día 3, los neutrófilos han sido reemplazados en buena parte por macrófagos, y el tejido granular invade progresivamente el espacio de incisión. Los macrófagos eliminan residuos de fibrina y otros materiales extraños y favorecen la angiogenia y el depósito de matriz extracelular. En torno al día 5 después de la lesión, la neurovascularización alcanza su máximo cuando el tejido de granulación llena el espacio de la incisión. El nuevo tejido de granulación es a menudo edematoso. Durante la segunda semana se registra una acumulación continua de colágeno y proliferación de fibroblastos. El infiltrado leucocítico y el edema y la vascularización aumentada se ven sustancialmente reducidos. Comienza el proceso de blanqueamiento, que se debe a un aumento del depósito de colágeno en la cicatriz de la incisión y regeneración de los conductos vasculares. Hacia el final del primer mes, la cicatriz consta de tejido conjuntivo en buena parte, desprovisto de células inflamatorias y cubierto por epidermis básicamente normal. La resistencia a la tracción de la herida aumenta con el tiempo. La cicatrización por segunda intención se lleva a cabo cuando la pérdida de células o tejidos es más extensa, como en heridas grandes, abscesos, úlcera o necrosis isquémica. En órganos parenquimatosos, el proceso de reparación combina regeneración y cicatrización. Se distingue de la primaria en varios aspectos. El primero es que el coágulo de fibrina es mayor y en la zona lesionada hay más exudado y residuos necróticos. La inflamación es más intensa. El mayor el potencial de lesión secundaria mediada por inflamación. También se forman cantidades muy superiores de tejido de granulación. Requieren más tejido de granulación a fin de rellenar los espacios vacíos y aportar una infraestructura subyacente que sirva de base a la regeneración del epitelio tisular. Un mayor volumen de tejido de granulación conlleva una mayor masa de tejido cicatricial. Al principio se forma una matriz provisional que contiene fibrina, plasma, fibronectina y colágeno de tipo 3. Hacia la semana 2 es reemplazada por otra matriz compuesta fundamentalmente por colágeno de tipo 1. El entramado original de tejido de granulación se convierte en una cicatriz avascular de color claro e integrada por fibroblastos fusiformes, colágeno denso, fragmentos de tejido elástico u otros componentes de la matriz extracelular. Hacia el final del primer mes, la cicatriz está formada por tejido conjuntivo acelular desprovisto de infiltrado inflamatorio, cubierto de epidermis intacta. La lesión tisular persistente causa inflamación crónica y pérdida de la arquitectura tisular. Las citocinas producidas por macrófagos y otros leucocitos estimulan la migración y proliferación de fibroblastos y miofibroblastos y el depósito de colágeno y otras proteínas de matriz extracelular. El resultado es la sustitución de tejido normal por fibrosis. En las anomalías en la reparación de tejido se puede presentar de la herida, úlceras, cicatrices hipertróficas o queloides. También puede haber granulación exuberante que se debe retirar quirúrgicamente o contracción del tejido, lo que puede llevar a pérdida de la funcionalidad.